Este acto elevó aún más la tensión en su alma, pues en aquel encuentro vislumbró la severidad de lo que su desobediencia podría desencadenar. Las voces de la multitud aún resonaban en su mente. Adoraban ídolos mientras la verdad se desvanecía ante sus ojos. Era un tiempo de confusión espiritual, y él se había convertido en una víctima de su propia falta de fe. Esta lucha interna le iluminó un nuevo entendimiento. Había una responsabilidad más allá de sí mismo, una misión que continuaría, aún en su tragedia personal. Caminando con el corazón apesadumbrado, se acordó de la profecía que había compartido en Betel. El nacimiento de Josías, el hijo de David, todavía debía cumplirse. Este nuevo rey, quien reinaría sobre Judá y extinguiría la idolatría, era un faro de esperanza en medio de la decadencia. Su mente comenzó a girar con la posibilidad de que, aunque su propia vida estuviera marcada por la desobediencia, la promesa de redención aún permanecía en el horizonte del pueblo. ¿Podría su caída ser parte del plan divino para restaurar a Israel? Pero el tiempo se acortaba. Se encontraba en un dilema. ¿Debería seguir adelante con la advertencia que se había pronunciado, aún sabiendo su vida estaba en juego? La pregunta atormentaba su espíritu desgarrado, y la batalla entre obedecer y desmayar era un tormento insoportable. Mientras continuaba su camino, una voz resonó en su interior como un susurro del propio Dios. No temas, pues mi fidelidad trasciende el tiempo y el espacio. La caída de uno puede ser la salvación de muchos. Era un recordatorio de que su vida, a pesar de sus errores, aún tenía un propósito en el gran relato de la redención. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, el falso profeta volvió a aparecer en su mente. Y la pregunta persistía: ¿qué más habría tras la figura de aquel que tropezó en su camino? Una sombra oscura se cernía sobre él, prometiendo revelaciones que transformarían el destino bien establecido del pueblo. Así, en un camino cargado de incertidumbres y revelaciones, el profeta se adentró a un paisaje de oportunidades y peligros. Aún sin saber que la historia de su obediencia o su desobediencia estaba lejos de concluir. La siguiente etapa de su viaje sería marcada por la confrontación del destino y la revelación de un plan soberano de Dios que permanecería, aún en las noches más oscuras, a la espera de ser revelado. El amanecer apareció con un débil fulgor, como si las sombras de la noche se negaran a ceder ante la luz. El joven profeta, aún con el eco de la advertencia del falso profeta resonando en su mente, se sintió empujado a un abismo de incertidumbre. La atmósfera estaba cargada de tensión, reflejando su tormento interno mientras avanzaba por caminos cubiertos de rocío. Mientras su corazón palpitaba, las palabras de Dios aún reverberaban en su ser. La caída de uno puede ser la salvación de muchos. En su angustia, luchaba por entender qué significaba esto en el cumplimiento de la promesa divina. ¿Podía su desobediencia ser parte de un plan que sobrepasaba su comprensión humana? Las colinas a su alrededor parecían susurrar historias de antiguos profetas, de encuentros que definieron naciones y corrieron riesgos por la verdad. Un sudor frío se deslizó por su frente al recordar a Elías y a Eliseo, quienes, enfrentando el mismo desafío de mantener la fe en medio de la idolatría de Israel, habían perseverado y traído restauración al pueblo. Pero, ¿su vida sería recordada de la misma manera? Al caminar y reflexionar, se sumergió en una profunda intercesión, pidiendo a Dios claridad sobre su camino.
De repente, un rebaño de ovejas pasó junto a él, guiadas por un pastor que cantaba suavemente. La melodía, reminiscente de los salmos, provocó en él un sentido de paz que momentáneamente calmó su agitación. Sin embargo, el danzón melódico pronto se tornó en un lamento, un eco de advertencia que parecía provenir del mismo cielo. De pronto, el aire se volvió pesado y la atmósfera cambió. Los cielos comenzaron a oscurecerse y un silencio ensordecedor envolvió el paisaje. El joven profeta miró hacia arriba, sintiendo en su interior que el momento de revelación se acercaba. En lo profundo de su ser, algo nuevo comenzó a surgir. Debía enfrentarse no solo al falso profeta que lo había engañado, sino también a las voces que en su corazón y mente intentaban desviar su camino. En el clamor de su espíritu, la imagen del falso profeta se hizo más clara. Como si en lugar de un adversario se convirtiera en un espejo que reflejaba sus propias dudas y miedos. ¿Podría ser que lo que él había considerado como adversidad fuese en realidad una herramienta en manos del Altísimo? Focus sería llevado hacia el gran juicio que se avecinaba sobre Israel, un tiempo de monedas tiradas a su voluntad de pecado. Y justo cuando la tormenta interior ennegrecía su razonamiento, una luz brillante surgió entre las nubes, iluminando el sendero por el que caminaba. Era un destello que iluminaba su propio llamado, la dureza del camino que aún podría llevarlo a la redención. Recuerda el pacto de tu Dios mientras este mundo se aferra a la oscuridad. La verdad será revelada, aún en las horas más oscuras. El joven profeta sabía que aunque el viaje sería arduo, cada prueba y cada sombra de duda se convertirían en un testimonio del poder soberano de Dios. Se detuvo, la voz resonando aún más fuerte dentro de él, clarificando su misión: llevar el mensaje de advertencia a todos, incluso si su vida estaba en peligro. Con renovada determinación, se giró hacia el horizonte que cernía ante él. En el fondo de su alma, un pensamiento latente surgía. Al llevar este mensaje, no solo se preservaría su propia fe, sino que se abriría la puerta a un avertir en el pueblo. Pero, ¿a qué costo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el cielo iluminado pareció hacer eco de sus pensamientos. Pero el joven profeta avanzó, alzando sus manos. Dios de Israel, muestra tu gloria. Demuestra que solo en ti se encuentra la verdad. La atmósfera se tornó eléctrica, con un gran estallido de luz que surgió del cielo. La respuesta fue inmediata. Fuego descendió y consumió no solo el altar preparado por el joven profeta, sino también cada palabra de engaño pronunciada por el falso profeta. Un silencio abrumador siguió al estruendo de lo divino. La multitud, paralizada por el poder de la demostración, comenzó a murmurar, uniendo sus voces en un clamor a Dios. El joven profeta sintió que la presencia del Señor lo envolvía y comprendió que esto era solo el comienzo. La confrontación había puesto de relieve no solo la falsedad del falso profeta, sino también la mística de la gracia de Dios. Incluso en medio del engaño, su luz brilla. Sin embargo, en su corazón sabía que esto no estaba aún completo. ¿Qué pasará con los que se han dejado llevar?, reflexionó, mientras la revelación de un nuevo desafío se cernía en el horizonte. El camino hacia adelante se vislumbraba lleno de peligros, pero la voluntad de Dios se afirmaba cada vez más.
La caída de uno puede ser la salvación de muchos, resonó en su interior. Una advertencia que podría llevar a un pueblo buscando redención, incluso si eso significaba atravesar un desierto de lágrimas y transformaciones. Mientras la multitud continuaba asombrada, el joven profeta miró hacia el cielo, entendiendo que la historia de la redención de Dios estaba lejos de concluir. En cada paso, una revelación aguardaba ser descubierta, y de su fidelidad dependía el futuro de su pueblo. ¿Cuál sería el precio de su llamado, y qué otras verdades escondería el Señor para el corazón de Israel? La búsqueda apenas comenzaba. El murmullo de la multitud se intensificaba, el eco del milagro resonando en sus corazones. Sin embargo, las mentes estaban aún divididas, atrapadas entre la sombra del momento y la atracción hacia las palabras seductoras. El joven profeta se sintió como un faro en medio de la tormenta. La tarea que Dios le había encomendado era más que un simple llamado, era una batalla por el alma de Israel. «Escuchad, pueblo de Dios», clamó nuevamente, su voz levantándose por encima del tumulto. «El fuego que habéis visto no es solo un signo de la presencia de Dios, es una invitación a volver al pacto, a deshacer los lazos que os unen a la sombra de la falsedad. Regresad al Señor, Él es nuestro refugio y fortaleza». La multitud, con rostros aún pálidos por el asombro, comenzaba a responder, un ligero movimiento de cabezas asintiendo, una señal de que la verdad comenzaba a penetrar sus corazones. Pero el falso profeta, viendo su influencia decrecer, se frotó las manos con ansiedad. ¿Acaso no veis lo que ha hecho este hombre? Es un hechicero encubierto que se vale de engaños para desviar vuestros corazones. Mirad lo que yo os ofrezco, una vida plena, donde los ídolos verdaderamente brindan satisfacción y amor. En su voz había una melodía que atraía, pero el joven profeta, erguido con valor, sabía que las palabras solo disimulaban un abismo oscuro. Mientras la atmósfera vibraba, el cielo comenzó a nublarse de nuevo, como si la creación misma respondiera a la batalla que se libraba en la tierra. Era un momento de gloria y conflicto, y el joven profeta entendió que debía actuar. Se volvió hacia el altar todavía humeante y dijo con voz firme: «Dios es fuego consumidor, pero también es amor eterno. Si hay quien de verdad anhele volver, que se acerque y testifique su poder». Ese llamado despertó un rayo de esperanza en el corazón de algunos. Con lágrimas en sus ojos, un hombre se adelantó, y luego una mujer que había estado en la multitud. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzaron a confesar sus errores, su atracción hacia lo efímero. A medida que lo hacían, otros se unieron, creando un coro de súplica, raíces de fe brotando de un suelo quebrantado. El joven profeta, viendo la restauración que comenzaba a florecer, comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. La verdad de Dios no es solo para los que vienen adelante, es una lámpara a nuestros pies para todos, exhortó con intenso fervor, mientras el aire se llenaba de oración y arrepentimiento. Pero el falso profeta, furioso por perder su poder, comenzó a lanzar palabras de maldición y a provocar un tumulto. En ese instante, la tierra tembló levemente y, aún en su furia, el profeta recordó la advertencia de Elías: no temer al grito, sino confiar en la obra que Dios estaba realizando. Más allá del presente tumulto, el joven profeta vio en el corazones de la multitud la redención en sus manos,
la promesa de Dios del regreso del remanente fiel. No obstante, una sombra oscura se cernía sobre el futuro. ¿Tendría fuerza suficiente su proclama para mantener la fe? ¿Cómo podría sostener a un pueblo tan dividido? Los ecos de la lucha entre la verdad y el engaño continuaban resonando, y la atmósfera se llenó con el pesado aire de un desafío inminente. ¿Cómo puede esto ser parte del plan divino?, murmuró, una inquietud creciendo en su alma. Era evidente que el camino hacia la restauración sería doloroso y lleno de pruebas. ¿Acaso el enemigo tiene un propósito en miseria y desesperación? Su mente decidió que debía descubrirle a Dios en cada aspecto de esta confrontación, porque Él revela sus propósitos incluso en el caos. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, algunos llevaban consigo un nuevo fervor, pero otros se quedaban, luchando por entender la obra en curso. Él sentía en sus entrañas que más pruebas estaban por venir, que en la profundidad de las tinieblas había un plan divino, donde su fidelidad sería puesta a prueba aún más. Una pregunta resonó en su corazón mientras miraba al cielo en busca de respuestas. ¿Qué otras verdades desvelará el Señor en este viaje hacia la luz? Así, el joven profeta se preparaba para lo que vendría, sabiendo que cada paso hacia la verdad podría abrir puertas a una soberanía mayor. La revelación de la voluntad de Dios acechaba en el horizonte, y era sólo el comienzo de la batalla espiritual por Israel. La madrugada se asomaba tímidamente. Los primeros rayos del sol comenzaban a colarse entre las nubes aún pesadas. Aquella noche había sido un torbellino de emociones. El joven profeta, sumido en oración, buscaba orientación. «Señor», clamó en su corazón, «tú conoces el plan que tienes para este pueblo. Permíteme ser un instrumento en tus manos». Mientras las aves comenzaban su canto, un murmullo de expectativa se alzó entre los que habían permanecido, emocionalmente exhaustos después de la conmoción de la jornada anterior. Había quienes seguían dudando, su fe tambaleándose como vela en la tormenta. Sin embargo, otros comenzaron a compartir testimonios de transformación. El eco de sus confesiones resonaba como el sonido de un río fluyendo. El joven profeta se dirigió a ellos con voz firme. «El tiempo ha llegado para que Israel vea la gloria de Dios. No temáis, pues el Señor ha prometido ser nuestro refugio en tiempos de prueba». Las palabras de aliento provocaron un leve asentimiento entre la multitud. Sin embargo, en la distancia, la figura del falso profeta emergía como un espectro oscuro, rodeado de aquellos que continuaban aferrándose a sus mentiras. «¿Por qué habéis venido a escuchar a este joven? Solo es un ilusionista, un pobre hombre que se pierde en sus propias ilusiones», gritó el falso profeta, su voz resonando como un trueno entre la gente. «Estáis buscando señales cuando tenéis los ídolos que han sido vuestros amigos por años. ¿Qué ha hecho este Jehová por vosotros?» Ante el desafío, el joven profeta sintió el ardor del Espíritu Santo despertando en su pecho. «Pero, oh pueblo», respondió, «¿qué satisfacción ha hallado la carne en lo efímero? ¿Hasta cuándo clamaréis en la oscuridad y no hallaréis luz? Nuestro Dios circunda nuestras moradas, llama a cada corazón que anhela regresar a su amor». Las palabras parecían ser un bálsamo en medio de una guerra espiritual. Diversos rostros comenzaron a iluminarse. Pero el falso profeta, más astuto que antes, convocó a un grupo de adictos a los ídolos que había seducido a lo largo de los años. «Este no es el camino de libertad, sino de tiranía», vociferó, insinuando que el joven profeta era en realidad quien los llevaría a la cautividad.
Con cada palabra, la atmósfera se tensaba. El joven profeta miró al cielo, donde un rayo de luz atravesaba el gris del alba. «Señor», murmuró, «estoy dispuesto, déjame ser tu voz en esta tormenta». En ese instante, un avivamiento pareció brotar en medio de la multitud. Algunos comenzaron a apartarse de los ídolos, reconociendo la verdad que se manifestaba ante ellos, mientras otros encontraron en el discurso del falso profeta un eco familiar que les daba cerca de la seguridad de lo conocido. El dolor de la división se hacía evidente. «Si el Dios verdadero está entre nosotros», proclamó el joven profeta con ardor, «que Él mismo se manifieste en nuestro medio. Hoy que se haga visible la separación entre la verdad y la mentira, entre el pacto y la traición». Tan pronto como pronunció esas palabras, un temblor recorrió la tierra como un eco de la voz de Dios. La multitud cayó en un silencio reverencial, y el joven sintió el poder de lo divino a su alrededor. Sin embargo, en ese mismo momento, el falso profeta lanzó una maldición, y una oscuridad se ciñó momentáneamente sobre el lugar, haciendo que muchos titubearan. El joven profeta sintió su espíritu elevarse, recordó las palabras de los Salmos: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Se erguió y, con una voz llena de convicción, clamó: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Los corazones se comenzaron a agitar nuevamente, y en medio de la confusión, alguien gritó desde la multitud: «Que se manifieste la gloria del Señor en medio de nosotros». Aquel grito resonó con poder, y muchos se sintieron impulsados a confesar sus dudas, sus miedos, y a buscar al Dios que reclamaba su atención. El joven profeta sintió que el momento estaba cargado de una revelación divina, pero en su interior sabía que aún había más por descubrir, más por enfrentar. ¿Hasta dónde iría su compromiso en esta búsqueda de verdad? ¿Qué más revelaría el Señor ante la confrontación que estaban soportando? La batalla espiritual apenas había comenzado, y el joven profeta se dio cuenta que el falso profeta era más que un adversario. Era parte de un plan que Dios estaba orquestando, un engranaje en la maquinaria divina del Redentor. ¿Qué más se revelará en este encuentro?, pensó, mientras el cielo comenzaba a abrirse con el albor de un nuevo día. Cuando el sol finalmente rompió las nubes, sus rayos bañaron la escena con una luz dorada que parecía marcar el inicio de una nueva fase. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión. Un silencio expectante se cernía sobre la multitud, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración. El joven profeta, aún con el eco de sus palabras reverberando en su interior, miró a su alrededor, buscando en los rostros de los presentes el reflejo de su propia fe. «¿Qué haréis ahora?», preguntó el joven, su voz resonante como un clarín. ¿Seguiréis atados a las sombras que os engañan, o seréis valientes, levantando vuestros ojos al Dios que os llama a la vida? Su corazón ardía con fervor, consciente de que la decisión que tomaran influiría significativamente en su historia y la de su pueblo. Desde el fondo de la multitud, un grupo de hombres comenzó a murmurar. Habían sido seguidores del falso profeta, cautivados por sus palabras dulces y su promesa de seguridad en medio de la inseguridad. Uno de ellos, con mirada sombría, levantó la voz. «¿Acaso no hemos vivido en paz bajo los caminos que nos has ofrecido? ¿Y quién es este que se atreve a cambiar nuestro rumbo?
Las palabras cayeron sobre la multitud como un denso velo de duda. El joven profeta, sintiendo la presión que surgía, se dirigió a él con una calma sobrenatural. «Oh, tú que dudas, escucha las palabras del Señor. He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota, ¿no lo percibís? Abriré caminos en los lugares desiertos y ríos en la tierra estéril». Isaías 43:19. Este no es el tiempo de regresar a la noche, sino de avanzar hacia la luz. Al pronunciar las sagradas escrituras, un estremecimiento recorrió a la congregación. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionándose en su interior si lo que el joven decía podía ser cierto. Pero el falso profeta no se quedaría en silencio. Con un gesto grandilocuente exclamó: «¿Veis cómo se alza en arrogancia, buscando despojarnos de nuestra esperanza? Si seguís a esta sombra, conoceréis el verdadero significado del sufrimiento». De pronto, como si los cielos respondieran a la conversación, una poderosa ráfaga de viento sopló en la asamblea, desplazando hojas secas y haciendo que algunos se tambalearan. Los ojos del joven profeta se abrieron de par en par, reconociendo la intervención divina que acompañaba su desafío. «No temáis, porque el Señor está aquí en medio de nosotros. Él nos ha prometido que hará un camino», exclamó con fervor, su voz resonando con la fuerza de un trueno. La multitud comenzó a inquietarse. Algunos se sintieron arrastrados al pasado, ante el peso de la tradición. Otros, sin embargo, sentían el fuego del cambio encenderse en sus corazones. Un par de hombres se separaron del grupo de seguidores del falso profeta y se acercaron al joven. «Muéstranos, te lo imploramos», dijeron, con los ojos brillantes de anhelo. «Muéstranos a este Dios del que hablas». En ese instante, el joven profeta, sintiendo un nuevo empoderamiento, alzó sus manos al cielo, clamando por la manifestación del poder de Dios. «Oh Señor, que tu gloria se muestre entre nosotros, que cada corazón sea tocado por tu verdad». Mientras sus palabras ascendían hacia el cielo, una luz brillante comenzó a resplandecer en el horizonte, como un amanecer celestial que prometía transformación. El falso profeta, viendo que su influencia comenzaba a desvanecerse, gritó con desesperación: «No seré desenmascarado, la oscuridad no se rendirá tan fácil». La multitud se volvió hacia él, algunos con temor, otros con desdén. Había una lucha interior en cada corazón presente, entre la obediencia a Dios y la fidelidad a mentiras que habían alimentado su incertidumbre. Cuando el brillo se expandió, el cielo pareció abrirse y una claridad sobrecogedora llenó el espacio. El joven sintió que estaba al borde de un gran descubrimiento, una revelación que podría cambiar el curso de su pueblo para siempre. ¿Qué se avecina en la revelación del Señor?, se preguntó, con ferviente expectativa en su corazón. ¿Cuál es el propósito oculto detrás de esta confrontación? Al mirar al cielo, sabía que Dios tenía algo más por mostrar, algo que desbordaría no solo su entendimiento, sino también el de cada alma que anhelaba la verdad. Mientras la luz continuaba inundando el lugar, las palabras resonaron en su espíritu. «Pronto conoceréis el secreto del pacto que he hecho con vosotros, un pacto que cambiará todo lo que conocéis». Y así se quedó esperando, sabiendo que el siguiente movimiento de Dios sería asombroso y revelador. La luz brillante comenzó a hacer vibrar el aire en el lugar, llenando cada rincón con una presencia palpable.
A medida que la multitud se aferraba a la expectativa electrizante, el joven profeta se sintió como si estuviera en el centro de un poderoso torrente divino. La sombra del falso profeta se alzaba, amenazante, en medio de la claridad celestial. Pero el joven sabía que no estaba solo. «El Señor ha venido a recordar su pacto», proclamó con una voz que resonaba en cada corazón, como si las piedras mismas respondieran. Él ha prometido restaurar lo que se había perdido y sanar lo que estaba quebrantado. Las primeras luces del amanecer divino parecían danzar sobre quienes miraban con fe. Algunos se cayeron de su orgullo y se arrodillaron, mientras que otros, atrapados en sus dudas, se aferraban a la indiferencia del pasado. El joven miraba a los nuevos conversos que se acercaban a él en busca de verdad y esperanza. Vio en sus ojos el reflejo de su propia lucha y un torrente de amor y compasión brotó en su corazón. Porque el Señor dice: «Aun cuando los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi amor no se apartará de ti», clamó con fervor. En ese momento, el aire se volvió denso con la promesa de Dios, y la fe se encendió en los corazones de muchos. Sin embargo, el falso profeta no iba a capitular tan fácilmente. Con un rugido de desesperación, levantó sus brazos y gritó: «¿Veis cómo el cielo se llena de humo y vacío? No hay promesas, solo ilusiones». Sus palabras estaban impregnadas de una profunda traición, diseñadas para arrastrar de nuevo a la multitud al abismo de la confusión. Pero el efecto de sus palabras fue opuesto, y una oleada de valor se desató entre los fieles. «Es Él quien nos ha traído aquí, es su luz la que nos guía», respondieron algunos, empoderados por el soplo del Espíritu. El joven profeta, sintiendo la unción de Dios, se dirigió a la multitud. «Nadie puede quitar lo que el Señor ha prometido. Arrepiéntanse y vengan a la luz». Como un eco divino, la voz de Dios resonó de cerca, llenando los corazones listos para experimentar su misericordia. «Venid, y juntos levantaremos un estandarte de esperanza. Será en los días oscuros que veréis mi mano obrar maravillas», decía la voz interior, vibrante y decidida. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y aún así la discordia seguía presente. Los murmullos de incomprensión crecían, pero entre las manos levantadas en adoración se escuchaba un clamor diferente. «Sálvanos, oh Dios, muéstranos tu camino». Fue entonces cuando la luz del alba se intensificó, destellando como un rálamo en el horizonte. Los corazones se llenaron de asombro y reverencia. El joven vio como un manto de gloria descendía del cielo, y una voz lo envolvía. «He aquí la señal que anuncié, un nuevo pacto con mi pueblo, un árbol de vida que florecerá en los desiertos de su espíritu». Las palabras resonaron con fuerza en el alma del profeta, y sabía que la revelación era inminente. Pero, «¿qué significa esto?», pensó, consciente de que todo lo que habían vivido hasta ahora era el umbral de algo mayor. «Se acerca un tiempo de sanidad y restauración», exclamó, mientras su fe crecía ante la presencia tangible del Altísimo. A medida que las visiones empezaban a tomar forma ante él, su mente se llenó de imágenes de la promesa del Mesías. Una restauración gloriosa, un sembrador que había de venir, uno que liberaría al cautivo y sanaría a los quebrantados. «Pronto conoceréis el secreto, pues la obra de Dios está en marcha. La historia está a punto de revelar su clímax». Y así, a las puertas de la revelación, el joven vio cómo la oscuridad y la luz se encontraban. «¿Cómo puede un pacto cambiar todo lo que conocemos?», se preguntaba.
Mientras la multitud aguardaba con corazones palpitantes, ansiosos por la siguiente etapa del plan que Dios había diseñado para ellos. La tensión del momento creció, sabiendo que la historia no haría más que comenzar a desvelarse ante sus ojos. Mientras la luz del alba se entrelazaba con la oscuridad que aún persistía, la multitud, fragmentada entre la luz y la sombra, aguardaba la respuesta al clamor del joven profeta. Un susurro de expectación llenó el aire, como un crescendo de fe y duda, un eco de la lucha ancestral entre el bien y el mal. El joven, sintiendo el peso de su responsabilidad, cerró los ojos y elevó su corazón a Dios. ¿Qué debo decir, oh Señor? En su espíritu sintió la urgencia del mensaje divino, y una certeza se apoderó de él. La voz del Altísimo resonó en su interior, clara y penetrante. No temas, porque hay más en esta batalla de lo que los ojos ven. El falso profeta está en mis manos, y su propósito, aun en su engaño, servirá a mi plan de redención. Detrás de la tumultuosa figura del falso profeta, el joven percibió un velo de oscuridad que cubría el corazón del pueblo, una ceguera espiritual que necesitaba ser quebrantada. Así, sin titubear, alzó su voz: «Escuchad, pueblo de Dios». En este día se revela no solo un nuevo pacto, sino también un juicio contra aquellos que se levantan en contra de la verdad. Porque el Señor ha dicho: ¿no soy yo el Dios de la verdad? ¿No soy yo quien juzgará las intenciones del corazón? La multitud respondió con murmullos, unos temerosos, otros expectantes. Los rostros de aquellos que antes doleren desconfianza comenzaban a verse transformados por un rayo de alegría que era la luz de la verdad. Un anciano de entre la multitud, conocido por su sabiduría, se atrevió a preguntar: ¿cómo podemos estar seguros de que tú eres verdaderamente enviado de Dios? El joven profeta tomó una respiración profunda, consciente de que su respuesta podría ser una chispa que avivara la fe o avasallara la duda. El Señor ha dicho: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:20. Hoy veréis la mano del Creador. Mirad la luz que se manifiesta. No es solo un movimiento de palabras, sino una demostración de su poder. A esta hora, cada uno de ustedes debe decidir: ¿seguirán la luz o se quedarán en la sombra? En ese instante, el cielo pareció abrirse aún más y una visión asombrosa se desplegó ante él. Un gran árbol, verde y lozano, con ramas que se extendían hacia los cielos, se levantó en medio de la multitud. Este árbol simbolizaba la promesa ancestral, una nueva esperanza que brotaba de la tierra. Veo el árbol de vida que florece, como lo prometió el Señor, lleno de frutos para aquellos que anhelan sanidad y restauración, exclamó, dejando que el fervor situara a los temerosos. Mientras decretó sobre el árbol, el falso profeta, sintiendo el poder del momento, gritó en un intento de oscurecer la revelación: «Es solo luz ilusoria, no hay fruto que recolectar aquí, ni vida que brote de la tierra que han olvidado». Pero el joven, viendo el rostro aterrorizado del enemigo, buscó refutar su mentira. Nada puede detener el movimiento de Dios. Él traerá juicio sobre todo lo que es engaño, y lo que hoy parece vacío será llenado de su gloria. No temas, pueblo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y habrá un nuevo amanecer. Así, la tensión y la expectativa alcanzaron su cúspide. La multitud, inspirada por sus palabras valientes y reveladoras, comenzó a unirse en oración.
En ese clamor, el joven sintió la unción fresca del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, y una paz divina comenzó a llenar los corazones. Pero el joven profeta, aún con el fervor ardiendo en su pecho, se dio cuenta de que este fue solo el inicio. Un latido profundo en su interior le decía que lo peor estaba por venir. Escuchad, el conflicto que enfrentamos no es solo contra este falso profeta, sino contra una corriente oscura que busca desviar a muchos, advirtió, sintiendo que la batalla espiritual se intensificaba. Mientras las visiones de la gloria futura iluminaban su mente, una sombra se extendía en el horizonte, indicando que la historia estaba lejos de haber terminado. Porque el Señor tiene un plan que se desplegará. Y he aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Pronto conoceréis el propósito que se encuentra en este oscuro laberinto. Este es solo el comienzo. Y así, con una determinación renovada y en anticipación de los días venideros, la multitud unida buscaba en sus corazones la luz que les llevaría a la salvación. Sin embargo, el joven sabía que su jornada estaba llena de misterio, con un desenlace aún oculto en los propósitos divinos que se desgranaban ante ellos. La luz del nuevo día se filtraba a través de nubes difusas, como si el cielo mismo se disponía a responder a las súplicas y clamores del pueblo. El joven profeta se encontraba rodeado de miradas esperanzadas, ante un sinfín de corazones palpitantes que deseaban escuchar palabras vivas de su Dios. Sin embargo, en su espíritu latía una profunda inquietud, un conocimiento clandestino de que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Pueblo de Dios», comenzó, la firmeza de su voz resonando en el aire. «El camino hacia la verdad es arduo, y en este día se revelarán los secretos ocultos en el corazón de Israel. Cada uno de ustedes es un actor en esta sagrada historia, y su elección será la que determine el futuro de nuestra nación». Mientras hablaba, el joven notó que en la distancia, entre la multitud, el falso profeta aún se mantenía erguido, como un lobo al acecho, buscando la más mínima oportunidad para desviar las palabras divinas que ahora brotaban de su boca. La tensión se palpaba en el aire, y una pregunta emergió en el corazón de cada oyente. ¿Seguirían el camino de la luz o cederían ante el oscuro abrazo de la mentira? Hoy, no solo les ofrezco la verdad, sino también la posibilidad de renacer, continuó el joven profeta, su corazón ardiente con un fervor divino. Dios ha prometido restaurar a su pueblo, devolver la vida a lo que parecía muerto. El árbol que visteis, aquel símbolo del pacto, florecerá en el desierto. Aquel que crea y se aferre a esta promesa verá la gloria de Dios. A medida que su voz se alzaba, un murmullo de avivamiento se propagó entre los presentes. El deseo de una transformadora elección estaba floreciendo. El falso profeta, viendo cómo su influencia tambaleaba, se lanzó al ataque. «¡Eres un ilusionista!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. «Tu gloria es una ilusión. Mira lo que has traído, un fiasco en medio del pueblo». Pero el joven profeta, firme en su llamado, respondió con la voz elevada. «El verdadero fiasco es permanecer esclavo del pecado y la ignorancia. Despertad, pueblo de Dios. Este es el momento de aprender la verdad, de romper las cadenas que os tienen atados en la oscuridad». En ese instante, un resplandor más intenso comenzó a manifestarse entre ellos, iluminando los rostros en medio de la multitud.
Algunas mujeres comenzaron a sollozar, y los hombres afirmaron sus puños, mientras la fe comenzaba a golpear las puertas del corazón. Los ojos de los presentes se iluminaban con una llama de esperanza. Podían sentir que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. «La verdad se revela entre nosotros», clamó el joven profeta. «Dios ha venido a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Él restaurará todo lo que se ha perdido. En este día, Él nos ofrece una oportunidad de redención. Escuchemos, Él está aquí». Mientras sus palabras resonaban, el cielo pareció abrirse aún más, y una vibrante luz celestial inundó el lugar, un poderoso recordatorio de la presencia de Dios entre ellos. El ambiente se llenó de un aire fresco que parecía traer consigo la sinfonía de lo divino. Algunos comenzaron a inclinarse, adorando a su Creador, dejando que la fe desbordara sus corazones. De repente, el falso profeta, reclamando lo que una vez fue su tierra de influencia, decidió intentar amedrentar a la multitud. «Este es un juego de poder, no se dejarán engañar por una ilusión», siseó, su rostro torcido por la furia. Su voz resonó como un trueno en su empeño por intimidar. Pero el joven profeta, más fuerte que nunca, alzó su mano. «No temáis, el amor de Dios es el refugio al cual debemos acudir en tiempos de confusión. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Juan 1:14. Hoy nos unimos bajo el estandarte de la verdad y la justicia de nuestro Dios. Las palabras fluyeron como un río, y aquellos que anhelaban al Señor comenzaron a responder a la invitación. La multitud, ahora vibrante con una fe renovada, se movía hacia adelante, dispuesta a someterse a la verdad revelada. Las lágrimas empezaron a caer, formando un camino de arrepentimiento que iluminaba el suelo polvoriento. De pronto, un notable silencio cayó sobre el lugar. Una voz, clara como el cristal, se dejó oír entre el alboroto de la multitud. «Estoy aquí». Esa voz resonaba en el corazón de cada persona, como si los cielos hablasen directamente a su ser. El joven profeta se sonrojó, pues entendía que Dios estaba tocando a su pueblo, invitándolo una vez más a regresar a la luz. «¿Lorías a los ídolos? Vuelvan a su Dios», clamó con fervor, mientras caían lentamente de rodillas unos pocos hombres sabios, otros abrazando el suelo en búsqueda de perdón. «Dios nos escucha, se conmueve por nuestro clamor». Mientras la atmósfera se impregnaba de espiritualidad genuina, el joven profeta sintió una ola de paz y alegría inundar su ser. Pero en su interior, un eco persistente le recordaba que la batalla no había terminado. ¿Qué más aguardaba detrás del velo de esta revelación que había comenzado? ¿Cuáles serían las implicaciones de la elección de su pueblo? Sin embargo, aunque el futuro era incierto, una cosa era segura. El plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse, y aunque el camino podría ser doloroso, la luz de la promesa jamás se opacaría. La historia de Israel, tejida con hilos de desobediencia y redención, estaba a punto de entrar en la siguiente fase de su cumplimiento. La revelación de la voluntad de Dios aguardaba, un clamor de fidelidad resonaba en los corazones, mientras el joven profeta miraba al cielo, ansioso por descubrir sus próximos pasos.